Este es el plan, es presentado por la Intendencia de Maldonado, Antel, Macromercado, Solanas, Gasalla Negocios Inmobiliarios, Caracoles Barrio Privado, Barraca Luisi, desde Asertiva Estudios. Amigos queridos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Este es el plan desde Asertiva Estudios por Canal 11 para todo el país y en nuestras plataformas digitales para todo el mundo. Hoy un programa que tendrá en el cierre el aporte del economista Ignacio Munyo, el director ejecutivo de Ceres. Habla naturalmente de los temas de coyuntura. ¿Cuánto más puede sostenerse un dólar al precio en el que está en la actualidad? Es uno de los temas, pero habla de inserción internacional, por ejemplo, entre otros asuntos, luego de la presentación del tradicional desayuno de Ceres. También estaremos recibiendo a Gaspar Reboredo, integrante de Helpers. Es una red social solidaria para enfrentar circunstancias de emergencia, sobre todo para instruir sobre reanimación cardíaca. Vamos a estar hablando con Reboredo porque hay un dato, hay un número de vidas salvadas en estos últimos 2 o 3 años donde Helpers se hizo fuerte aquí en nuestro país. Estamos dejando atrás un mes especial, la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Mariana Zavala viene con 2 recomendaciones a propósito de eso. Estaremos también compartiendo estos minutos con Mariana en esta edición de Este es el plan que ya comienza. Hoy vamos a conocer en este momento a Helpers. Desde ya les recomiendo que bajen la aplicación Helpers Salvando Vidas. Está con nosotros el licenciado Gaspar Reboredo. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Gaspar? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. ¿Qué es Helpers? Es la primera pregunta. Bien, Helpers es un invento uruguayo, que esto está bueno saberlo. Claro. Trajimos tecnología así de otro país, Israel, Uh-huh. y generamos utilizando la aplicación de celular, una red de voluntarios. En principio, y el origen de Helper fue dispuestos a ayudar gente en situaciones de riesgo vital. ¿Hubo un hecho que les provocara un mayor interés en avanzar en la aplicación? ¿Algo que recuerden como el disparador? Bueno, nuestro fundador, que es Michael Rubinstein, él estaba... es un argentino israelí que es rabino, estaba haciendo su tarea como rabino. Yo no sé lo que hace un rabino, honestamente, uh-huh. Y él se enfrentó a una situación donde tuvo que asistir a una señora que le había atropellado un vehículo con su hija yendo para La Paz. Esperó 40 minutos a que llegase una ambulancia. En ese tiempo, como él había sido paramédico en Israel, le contuvo la hemorragia, le hizo un torniquete a la mujer, uh-huh. Le estabilizó la fractura a la niña, pero esperó 40 minutos a que llegue una ambulancia. Estaba absolutamente sorprendido porque en donde él vivía, el tiempo de respuesta de una ambulancia es de 8 minutos. Y dijo, no, esto no puede pasar. Entonces me contactó a mí. Yo hace 24 años que me dedico a capacitar gente, y me dijo, mira, tenemos una aplicación en Israel que la puedo traer a Uruguay. Esto lo podemos... Mirá, le digo, Mijal, la aplicación esta es espectacular. Lo que claro. No creo es que la ambulancia llegue antes. Sí. Porque esto es un problema que no está resuelto en Uruguay. Uh-huh. El tema del tiempo de respuesta a la emergencia móvil en algunas situaciones. Sobre todo cuando cada minuto cuenta y es la diferencia entre la vida, la muerte, las consecuencias, las secuelas que pueden quedar también. Eso exacto. A veces se mide en términos de minutos, ¿no? De hecho, las estrategias en la atención cardiovascular de emergencia y el trauma, que son las 5 patologías de la primera hora, desde hace más de 70 años se involucran a la comunidad, ¿no? Porque siempre claro. Quien te va a poder echar una mano es la persona que esté más cerca. Exactamente. Y en el 90% de los casos es el familiar, el vecino, el amigo, el compañero de trabajo. Difícilmente es un profesional de la salud entrenado, además. Uh-huh, uh-huh. Entonces, esto es la clave del éxito, ¿no? Exactamente. Gaspar, ¿cuánto tiempo entonces con esta aplicación acá en Uruguay? ¿Cuántos años? 5 años. 5 años. Y han notado la evolución, además. O sea, ¿cuántas personas hoy integran esa red solidaria? Estamos más o menos en unos 5.000 voluntarios y tenemos 379 vidas salvadas. Que es nos enorgullece, obviamente. Qué dato maravilloso. Pero además, sin el apoyo más que nuestro, cuando esto lo trajimos y formamos esto, porque Mijael trajo la aplicación, yo le puse la parte de capacitación. Uh-huh. Y fuimos a hablar directamente con el Ministerio de Salud. Nos mandaron a otras personas que estaban relacionadas a esto, vieron la aplicación y dijeron, qué bueno que está esto.
¿Y en eso salimos de esa reunión recontra frustrados, teníamos la aplicación, teníamos la estrategia de entrenamiento, y con mi hija dijimos, bueno, si no nos va a ayudar nadie, no importa. Cuando uno quiere hacer que el mundo que uno lo rodea sea un lugar un poco mejor para vivir, no tiene que esperar nada de nadie. Totalmente. El mundo que nos rodea, está bueno el concepto, porque quiero preguntarte, en este momento, yo voy a la aplicación, ¿cuánta gente aquí en torno a Asertiva nos podría asistir ante una circunstancia de emergencia? Lo miré antes de entrar y tenemos 60 personas, hay en menos de 500 metros, que tienen la aplicación. Que si yo desencadeno un evento ahora, que es muy fácil, toco un botón en la aplicación en 5 segundos graba lo que yo diga. Entonces, por ejemplo, si tengo, yo que sé, un siniestro de tránsito, o una persona haciendo una convulsión, o un paro cardíaco, mirá, tengo una persona en paro cardíaco, necesito ayuda. Ese mensaje se dispara solo, me deja las manos libres para hacer maniobras. Claro. Un satélite mira dónde estoy parado y elige a 30 de esas personas. Le llega un mensaje que dice, Gaspar necesita ayuda. Si, por ejemplo, vos tenés la aplicación Daniel, vas a recibir un mensaje que dice eso. Si pones ayudar, se te abre un Google Maps, posiciona el lugar en el que yo estoy, escuchás el audio de lo que yo dije, pero además alerta a las demás personas. No solamente pasa eso, sino que además en 30 segundos te llamo yo o cualquiera de mis 10 instructores, que como si yo te doy un curso, vos te vas a olvidar de lo que yo te digo en 2 semanas. Sobre todo además en el momento ese de tensión. Te hacemos, ¿no?, teleasistencia, utilizamos Claro. toda la tecnología con teleasistencia para cubrir ese espacio entre que se genera la víctima y llega la ambulancia, que es un espacio vital. Claro. Si vos estás, por ejemplo, en una entrevista y no podés, ponés rechazar y le das lugar a otra persona. No es obligatorio. Es una red de voluntarios absolutamente amable, que aparte tenemos hoy tiempos de respuesta más o menos cada vez que alguien desencadena un evento, la respuesta es en 1 minuto, en 30 segundos te llama un operador y en 3 minutos tiene a alguien ayudando. Claro, ¿no? pero además con ese dato de casi 400 vidas salvadas, ya es la mejor credencial para presentar lo que hacen ustedes ahí en Helpers, donde por otra parte enseñan a salvar vidas. Sí. Me imagino que en la primera lección es no pierdas la calma, eso debe estar como en el principal. Sí, mantener la calma es la maniobra de primeros auxilios más efectiva de todas, Claro. pero es la más difícil de sostener. Sí. Lo que tiene es que los humanos tomamos siempre mucho mejores resoluciones cuando la tomamos en grupo que solos. Ajá. Entonces esto fomenta eso. Por ejemplo, si vos tomás un curso de reanimación, a pesar de estar entrenado y te enfrentás a una persona en paro cardíaco, te va a tomar más o menos 1,5 minutos a 3 minutos resolver hacer maniobras. Una persona no entrenada demora mucho más. Pero si viene otra persona y te dice, Daniel, vamos a reanimar, enseguida lo haces. Siempre los humanos tomamos mejores resoluciones cuando las tomamos en grupo. Esto está más que estudiado en la conducta humana y eso es parte de las cosas que nosotros hacemos, ¿no? Digo, generar la red de voluntarios mucho más que eso. Es gente que es capaz de colaborar con otros. Todos tomamos eso de mantener la calma. Todos enfrentados a una situación tomamos conductas distintas. Nosotros siempre le decimos lo mismo a los helpers. Yo te voy a dar un curso, pero no te puedo asegurar cómo vas a responder hasta que no te enfrentes a una situación límite. Claro. Lo que sí se sabe es que la gente entrenada responde mucho mejor que el que no tiene nada de entrenamiento, ¿no? Bueno, y ahí voy a otro punto, Gaspar, que no sé si lo han considerado. Todos no, pero mucha gente dice, ¿y por qué no tenemos alguna práctica a nivel de secundaria? Que ya el chiquilín de, no sé, ¿hay una edad, por ejemplo, mínima como para hacer una práctica de reanimación y que resulte eficaz? La evidencia del mundo, Sí. hay países que empiezan a entrenar en el preescolar. O sea, en la teoría ya te dicen... Claro, se proponen, por ejemplo, en algunos congresos que he estado en República Checa, en Bilbao también lo mostraron, ellos te muestran qué objetivos se proponen con esos niños, y es que identifiquen si una persona está inconsciente y llamen a una emergencia. Nada más, y pongan a alguien de costado, que eso con 5 o 6 años lo pueden hacer. A los 11 años le enseñan a hacer masaje cardíaco y a los 16 una reanimación completa. Y ya hay niños de esa edad que han salvado vidas. En Uruguay tenemos un marco legal como no tiene nadie en toda América Latina. Tenemos la ley 18.360 y el decreto 330 que regula el entrenamiento, que obliga a poner desfibriladores en un montón de lugares, y que además Helpers es una organización que está acreditada por uno de los centros de entrenamiento del Consejo Nacional de Resucitación. O sea, está regulado, no cualquiera puede entrenar, porque tampoco se puede decir cualquier cosa cuando uno entrena, ¿no? Claro. Entonces,
es todo un tema que en Uruguay llevamos 10 años, 15, 14 años de ley de acceso público a la desfibrilación, con muy buenos resultados cuando alguien entrena gente, pero... Sí. Bueno, para empezar, que los resucitadores tengan baterías, por ejemplo. Por ¿no? ejemplo. Es una cuestión... Bueno, me gustó muchísimo hablar contigo de estos temas. De pronto, más adelante, vamos ya a cuestiones específicas. Decíamos, primero, mantener la calma. Segundo, ¿qué? ¿No? Porque muchas veces nos abruma la circunstancia y no sabemos qué hacer. Si empezar a reanimar, llamar al 911, en fin, ¿no? Segundo, ver que el lugar sea seguro. Sí. Después que el lugar es seguro, ver qué es lo que está pasando. Uno tiene que pedir ayuda cuando sabe qué es lo que está pasando. Ajá. El 911 en nuestro país tiene un convenio con la Cámara de Emergencias para los siniestros de tránsito con heridos graves y para policías heridos, no para la muerte súbita de origen cardíaco. Las emergencias móviles privadas no tienen obligación de asistir en la vía pública. Sí. La emergencia en Uruguay no está resuelta como sistema. Tenemos un sistema prehospitalario, un sistema nacional integrado de salud excelente que fue puesto a prueba en la pandemia y dio de los mejores resultados comparativos en el mundo, pero el problema de la emergencia no está resuelto. De hecho, se recomienda que haya un solo número de emergencias por país y en Montevideo y área metropolitana tenemos 8. Sí, pero además eso que decías hoy, ¿no? Los minutos que tarda una ambulancia, y a veces no quiero decir que se manifieste así, pero nos queda a los ciudadanos comunes que no sabemos en detalle, nos queda esa sensación de que dicen, no, a mí esta zona no me toca, anda vos. No sé cuánto hay de eso, pero... Hay mucho. Inclusive, de hecho, en las rutas nacionales, la maniobra de primeros auxilios más efectiva es rezar. Si no sabes, aprendés porque no va a ir nadie a asistirte. Qué tremendo. Esto, claro. Entonces, es un problema realmente es un problema serio. El promedio de 3 personas por día que mueren relacionadas a un siniestro de tránsito menores de 40 años nos debería alarmar. Claro, pero además es un tema de un país que además está tan bien visto en el mundo por tantas cosas. Este es un tema de solidaridad también. Si nos decimos solidarios, bueno, hagamos que las cosas sucedan en forma solidaria. Entre también. 10 y 12 personas por día hacen una muerte súbita de origen cardíaco en Uruguay. 10 y 12 por día. Claro. Es todo un tema la primera respuesta. Por ejemplo, un accidente cerebrovascular es prevalente, y que lo identifique la comunidad hace que las personas sobrevivan y sin secuelas o mueran. Entonces, esto de involucrar a la comunidad en la primera respuesta a la emergencia es un determinante de salud. Qué interesante. Vamos a seguir hablando, si te parece, de estos temas, porque además después viene ya la parte más práctica, ¿no? Nunca en la cama la reanimación, o si es posible que no sea en la cama, sino en el piso más firme, ¿no? Bueno, sí. y otra cantidad de cosas. Ya descartado aquello del boca a boca, por ejemplo. No. Nunca en 70 años de reanimación se retiró la ventilación boca a boca. Mira. Eso es un error que dijeron algunos que en realidad... No sé, habría que preguntarles por qué lo dijeron. La ventilación boca a boca nunca... La segunda, mirá, es peligrosísimo decir eso. La ventilación boca a boca es opcional, pero no se retiró. La segunda causa de muerte en niños en nuestro país son niños ahogados. Yo le pregunto a la gente, ¿usted no le va a hacer ventilación boca a boca a un niño? Mucho más si está ahogado, y que la sobrevida con función neurológica normal va a depender de la ventilación boca a boca. Es una barbaridad decir eso. Por eso... la gente que entrena tiene que estar relacionada a un centro de entrenamiento avalado por el Consejo Nacional de Resucitación, para no decir cualquier barbaridad, Daniel. Bueno, pero me acaba de dar un dato sumamente importante. Buen motivo para esperarlo pronto por acá. Muchas gracias. No? Muchas gracias, a las órdenes. El licenciado Gaspar Reboredo estuvo con nosotros. Este es el Plan Continúa. Ahora todos tenemos un macro más cerca, y eso es negocio. Macromercado inauguró su nueva sucursal en el kilómetro 22 de Ruta 5. Cuanto más compras, menos pagás. Macro es negocio. Leo con Mariana Zavala. Este es el plan para hoy. ¿Cómo te va, Mariana? Hola, Daniel, muy bien. Bueno, hoy vamos a tener recomendaciones cuando acabamos de dejar atrás un mes muy especial para todos. Sí, acabamos de dejar el mes que conmemora los 50 años del golpe de Estado, y la verdad es que el mercado editorial ha traído muchas novedades vinculadas al tema, más o menos directamente, y nos pareció interesante traer por lo menos 2 a modo de muestra, porque son muchísimas las novedades que hay sobre este abordaje. Claro, decías más o menos directamente, de pronto empezamos por el que
aparentemente se acerca menos, pero de una forma muy especial, y es este libro, El Otro, de Marcelo Stefanel. El Otro, sí. Marcelo Stefanel es un autor ya con trayectoria, entre otros es el autor del Hombre Numerado, que muchos recordarán como un libro que te marcó, impacta, te llega, ¿no? Y que cuenta la historia de él como él era un integrante del MLN y bueno, marchó preso 13 años durante la dictadura y bueno, en ese libro recorre un poco sus vicisitudes. Este libro es una novela y el disparador parece un hecho muy casual, que es el haberse encontrado un día en su juventud, antes de la dictadura, con una persona que era igual a él. Se topó en 18 de julio, es una anécdota real, y se dio cuenta no solamente que era igual a él, sino que los gestos al incorporarse y al sorprenderse eran idénticos. Increíble eso, ¿no? Ese fue un disparador muy fuerte que a él le quedó flotando en el aire, pasó la dictadura y después, por esas cosas fortuitas, vuelve a tener contactos o por lo menos a saber de que esa persona sigue existiendo y que lo siguen confundiendo. Qué Pasan increíble. 20 años. O sea, se topa con esa persona y ahí empieza lo que podría describirse como una historia curiosa, poblada de circunstancias, algunas de ellas muy complejas. Exacto, lo que podría ser eso, una historia curiosa y nada más, pasa a tener un peso muy importante porque la vida de Marcelo Stefanel fue convulsionada en esos años, además de estar preso, bueno, integró la guerrilla mucho tiempo y se viene a enterar que esta persona, que nada tenía que ver, sufrió muchas veces parte de esa confusión. Claro. A raíz de esa confusión lo confundían con Marcelo. Claro. Entonces, pasa a suceder que hay dos vidas paralelas con un montón de contactos y él no deja de sorprenderse. No puedo contar exactamente cómo No se puede spoilear. No se puede spoilear, pero la verdad es que es una novela muy bien contada. Ahora tiene el centro en esos años oscuros, claramente. Sí, de algún modo los años posteriores, cuando ellos se terminan encontrando, lo que hace la novela es desgranar qué fue pasando durante todo ese tiempo. Y cómo el otro, otra persona que se llama Juan, fue viviendo eso. Y claro, y en ese ir enterándose de a poco, la novela se lee como con dosis de misterio, la verdad es que está muy bien llevada y muy bien escrita. ¿Califica como historia novelada, como decíamos? Bueno, como todo lo de un buen escritor, y como es Marcelo, no podemos saber a ciencia cierta qué es verdad y qué no. El disparador es real, pero te diría que no importa porque verdaderamente está muy bien llevada, muy bien hilvanada y en definitiva la novela nos lleva a un poco a reconocernos en el otro, mirarnos en el otro. Claro, Él no deja de sorprenderse cuando ve a ese otro que en parte también es él, cómo se ven mutuamente, la relación que terminan llevando, el potencial que puede llegar a tener esa relación y bueno, y también aquello de lo irremediable, ¿no? Y cómo las acciones de uno sin querer pueden tener una cierta ascendencia sobre el otro. Claro, consecuencias. Inesperadamente y bueno, es una novela entonces que tiene mucho como de existencial, muy costumbrista también, vamos recreando todos esos años. O sea, nos sentimos bien con lo que vamos leyendo en el sentido de que es el espacio que muchos recordamos, ¿no? Aún en la oscuridad de aquellos años. Exactamente. Es un pasaje por esos años de una manera bastante interesante y además de que se lee, como les digo, como un thriller. Quien tenga ganas de leer una novela, es un libro para comprarlo también. Bien, El Otro, de Marcelo Stefanel. Y ahora nos vamos a Dicen las raíces, en este caso de Azul Córdoba, que también tiene vinculación con esa noche tan oscura. Exactamente, esto es un libro que va directamente a la memoria durante la dictadura, en un formato bastante peculiar. Lo que hace Azul Córdoba, que es una periodista argentina, pero radicada en Uruguay hace mucho tiempo, digamos que dedicada a la cobertura de los temas de derechos humanos, o sea que sabe mucho del tema. Lo que hace, y lo hace muy bien, es retratar a unas 10 mujeres que por alguna circunstancia padecieron las heridas de las dictaduras, no todas del mismo modo, y entonces a cada una le hace un retrato diferente. Algunas son mediante entrevistas, en otras son mediante ensayo. La verdad es que está muy bien llevado desde el punto de vista literario también.
lo quise traer porque por un lado es un excelente ejemplo de periodismo narrativo, es decir, de cómo hacer buen periodismo, pero a su vez contando las historias de manera exquisita. Sí, ahí describen, por ejemplo, esa amalgama casi perfecta entre su profesión de periodista con lo literario muy bien logrado, ¿no? Exacto. Y en definitiva, como contenido, lo que nos trae es otra mirada a la dictadura a través de las voces de mujeres que fueron protagonistas. Entonces ahí nos encontramos con gente muy diversa, desde Circe Maya como poeta, y entonces cuando leemos su historia, leemos poesía sobre un tema tan duro. O de repente nos metemos con Belela Herrera, que es otro personaje súper carismático, una hormiguita trabajadora, claro. y ahí está en estas páginas, sí. y cuánto vale lo que ella hizo. De repente tenemos a una Mariana Zaffaroni, una chica que de pronto tuvo que reconstruir como pudo su identidad cuando se enteró que de Beba había sido secuestrada, claro. y apropiada. Entonces, son la verdad que abordajes súper interesantes. Uno huele como el punto de vista femenino en esto para bien, en el sentido de que hay otra mirada a lo que pasó que no siempre es rescatada. Y bueno, y uno de los relatos que cierra es el de Alicia Luciardo, antropóloga que hoy tan vigente por hoy en la búsqueda de restos, ¿no? Y bueno, y de verdad a través de esa búsqueda tan insistente nos va mostrando un poco la arqueología de estos años también, ¿no? Sí, historias duras de mujeres fuertes, porque hoy cuando empezabas a describir algunos de los nombres, la imagen de dulzura, de cierta fragilidad, si se quiere, de Belela Herrera, de Circe Maya, y sin embargo asumieron con mucha fortaleza, había que ser una mujer dura en aquel tiempo para soportar. Está también Luisa Cuesta, por ejemplo. También, ni que hablar. Bueno, la historia de Mariana también, o sea que totalmente recomendable el libro de Azul Cordo. Como decíamos, además, mezcla perfecta periodismo y literatura en un libro necesario. En un libro necesario, sí. Muy recomendable, así que felicito a Azul Cordo por este perfil que ha logrado darle al libro. Muchas gracias, Mariana. Gracias a ti. Seguimos adelante luego de la pausa. A través de Solanas Real Estate podrás acceder a oportunidades de inversión inmobiliaria dentro del resort más importante de Latinoamérica y disfrutar todo el año de un lugar único en Punta del Este. Conoce más en www.solanasrealestate.com. Es siempre un enorme placer recibir al economista Ignacio Munzo. Ignacio, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Daniel? Un placer estar acá. Igualmente. Ignacio es director ejecutivo del CERES. Presentó hace cuestión de un par de días el estudio Conceptos claros en tiempos confusos, situación actual y proyección del Uruguay. Lo primero, felicitarte porque cada vez que ese think tank que es CERES presenta estos trabajos, hay que tomarse el tiempo para escucharte, para leerlo y para asumir además que no es por generación espontánea. Por ejemplo, para este trabajo, previamente anduviste con una recorrida larga, ¿no? Sí, cuando uno presenta estos estudios, hay atrás muchísimas horas y horas de trabajo de un equipo grande, interdisciplinario, de economistas, comunicadores, sociólogos, periodistas, y también hay trabajo de campo. O sea, nosotros recorrimos en el primer semestre del año muchos lugares del mundo, entre ellos la India. Estuvimos también en Estados Unidos en abril. Acabamos de llegar hace poco de una gira que le llamamos Gira Unión Europea, porque estuvimos en Madrid, en París, en Berlín y en Bruselas, con una seguidilla impresionante de reuniones hablando del tema del acuerdo Mercosur con la Unión Europea y la posibilidad de inserción de Uruguay en Europa más allá del acuerdo. Claro. Entonces, cuando volvemos y cada 2 veces al año hacemos la presentación a las instituciones socias de CERES, que son los desayunos históricos que tiene CERES, bueno, tratamos de poner sobre la mesa toda la acumulación de conocimiento que recabamos durante un semestre. Y la verdad que este semestre fue particularmente intenso en información. Sí, basta repasar esa agenda que acabas de describir. ¿Y cómo nos ven? Porque después hay como 2 dimensiones, ¿no? Una es cómo nos dicen los medios en Uruguay que nos ven en el mundo. Otra es ir al mundo y preguntar, ¿qué ven de Uruguay?
Nos ven, ¿cuándo nos ven? Primero lo que hay que tener claro, cuando nos ven bien, pero conocen muy poco de Uruguay. Esa es la realidad. Tengo varias anécdotas al respecto. Déjame contarte uno en la India. O sea, estaba ahora en febrero en la India, en Nueva Delhi, un evento que nos invitaron a participar, y justo esa semana se inauguraba en otro lugar, en otro hotel de Nueva Delhi, la Cámara Indo-Uruguaya de Comercio. Un empresario indio fundó la Cámara de Comercio India-Uruguay. Primero India porque es con sede en India. No había, hasta ahora, hizo un evento, un hotel, 50 empresarios indios, fuimos ahí, empezamos en una cena, empezamos a hablar con los empresarios y en un momento me pongo a hablar con el presidente, con el fundador de la Cámara, un señor indio, y le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que estuviste en Uruguay? Nunca. Ah, ¿y por qué estás fundando una cámara de comercio con un país que no conoces? Uruguay? Porque veo una oportunidad. Así fue la respuesta. Quiero ir. Me estuve fijando todas las cámaras de comercio que hay de la India con países de América Latina y el único que no tenía era Uruguay. Y se me ocurrió avanzar con eso y hizo este evento, convocó a 50 empresarios. Y la verdad, o sea, estuve 3 horas ahí y pasaron, de esos 50, debo haber hablado con 49, porque uno por uno se iban acercando para preguntarme cosas de Uruguay con interés, pero con una ignorancia gigantesca de lo que podía hacerse en Uruguay. O sea, es como que suena muy bien. Hoy en el mundo suena bien Uruguay, eso hay que entenderlo. O sea, genera atracción porque país serio, democracia plena, institucionalidad seria, pero después bajar un escaloncito ya no se sabe absolutamente nada del Ahora, Uruguay. con esta dinámica de los tiempos, también hay que empezar a explicar que quedó vetusta aquella idea de cabecera de puente de la región. Hoy es otra cosa, no sé cómo se llama, pero claramente ya no es aquella, decíamos, ¿te acordás? Puerta de ingreso en Mercosur. Cuando empezó el Mercosur, que había mucha ilusión. Creo que ahora hay una puertita que se abrió asociado con eso el año pasado, me parece importante rescatar, que es el acuerdo que se logró para poder vender desde zona franca de Uruguay a Brasil. Desde cualquier zona franca de Uruguay a cualquier punto de Brasil sin tener que pagar impuestos, algo que antes no se podía porque estabas dentro de una zona franca. Claro. Y eso sí puede permitir que vengan empresas, se instalen en zonas francas a Uruguay pensando en todo el Brasil como un mercado, como aprovechando Claro. Lo más barato que puede salir producir en zona franca o estar en zona franca que estar afuera. Eso es una oportunidad, pero hay que ver cómo se va aprovechando a lo largo de los próximos años. Abro un paréntesis porque además fuiste el que, si se me permite el término, fogoneó mucho lo de Dubái, la presentación de Uruguay en esa feria. ¿Se cumplieron tus expectativas? ¿Los resultados son auspiciosos? Primero, creo que no dedicamos el tiempo y el esfuerzo necesario como para tener una presentación de nivel en Dubái. Tengamos claro, ¿no? O sea, cuando uno compara lo que fue el stand, el pabellón de Uruguay en comparación a otros países, no era algo a destacar, no fue una actuación destacada. ¿Era una cuestión de plata era o de creatividad? De plata y tiempo, y de hecho, tengamos claro algo, las exposiciones universales, como la que se hizo en Dubái, a la que fueron 21 millones de personas, y el pabellón de Uruguay, yo estuve varias veces en varios momentos, y era un flujo permanente de gente que entraba a ver al Uruguay, se hacen cada 5 años. Y la próxima es en Japón, en Osaka 2025, estamos a 2023, arranca en 2025, abril 2025, o sea, dentro de 2 años ya está corriendo en ese momento. Hoy ya tendríamos que estar armando, diseñando... Hace un año escribí una columna en un diario de Uruguay diciendo que era importante que Uruguay confirmara su participación, que no le había confirmado aún, y que se pusiera a trabajar ya mismo. Lamentablemente todavía sí confirmamos, porque enseguida se confirmó. Es importante, muy importante estar, pero hay que prepararse. Los países trabajan sin parar de una en otra. Y tenemos en Japón una oportunidad gigantesca, así como la teníamos en el mundo árabe. Son 2 puntos claves para posicionarse. Japón es un país que para Uruguay es un mercado enorme, poco explorado, que hasta ahora ha tenido una política proteccionista, pero que se está abriendo. Está el Acuerdo Transpacífico, del cual Uruguay envió la carta de intención para formar parte hacia fin del año pasado, ¿se acuerdan?
Bueno, Japón es el líder del acuerdo transpacífico, es el país más grande, entonces Uruguay tiene que dar una señal de que está muy interesado y tiene que ir y tiene que romperla en Osaka. Y Total. a mí lo que me hace insistir con esto, ¿sabes lo que es, Daniel? Que tenemos material para vender. Si no tuviéramos que vender, pero tenemos hoy en el mundo la marca Uruguay asociada a la democracia liberal, a la institucionalidad, a la seriedad, en un mundo que carece de esto. En un mundo confuso, como decís vos. Vale mucho. Claro. Entonces tenemos para ir a vender. Tenemos que venderlo con la profesionalidad que hoy el mundo exige. Es simplemente una exigencia que te la pone los estándares de comparación. Por eso te decía que no es tanto a veces un tema de recursos humanos que son necesarios para plantarte en esa cancha de las grandes ligas en una forma profesional, seria, pero a veces hay que ser creativos también, ¿eh? A veces hay que ser creativos y bueno, lo de la plata sí, pero la creatividad más todavía. No, y yo me tomé el tiempo en Dubái de averiguar cómo se financiaban los buenos pabellones. Y son con aportes del sector privado, empresas que apoyan. Y cuando hablaba con los directores de los pabellones me explicaban, sí, este proyecto lo empezamos hace como 4 años, hicimos un llamado con empresas, presentamos el proyecto, las empresas vieron que venía algo interesante, entonces empezaron a sumarse, aparecían listas enormes en las paredes de las empresas que apoyaban. Claro. En el de Uruguay había muy poco. Sí, sí, sí. Y es más, cuando esto se hace bien, no es que es un gasto. Es un ingreso, porque sobra la plata que se aporta, porque ya se está trabajando para el otro, queda un remanente para la siguiente, y es permanente. Qué interesante eso. Decime, Nacho, conceptos claros en tiempos confusos. Así se presentaba la charla. En este marco de confusión, ¿surge una luz con Estados Unidos? Yo creo que sí, que tenemos que saber leerla y interpretarla. Estados Unidos quiere acercarse a Uruguay, ha dado señales fuertes, con la venida de un grupo importante de senadores, el presidente de la Comisión de Asuntos Externos del Senado, pero también, que es del Partido Demócrata, pero también vinieron senadores republicanos, ahora presentaron un proyecto de ley, el presidente Biden le comunicó a nuestro presidente de la República el interés de tener una relación más fluida. Hay un instrumento que fue lanzado el año pasado por Estados Unidos, que es el Acuerdo de Cooperación, el APEP, con la cifra en inglés, el Acuerdo de Cooperación de las Américas, que permite buscar mecanismos de apoyo. Pero, ¿qué es lo que hay que entender? Que esto es un paraguas amplio, que tiene recursos de Estados Unidos, pero que los países, nosotros, tenemos que ir a ofrecerle, bueno, en qué podemos hacer estos recursos, aprovecharlos. Claro. Y nosotros decíamos el otro día en el evento de Ceres que creo que sería bueno aprovechar esta institucionalidad que generó Estados Unidos para, por ejemplo, generar una especie de oficina en coordinación con la Embajada de Uruguay en Washington, pero solamente especializada en inversores americanos, norteamericanos interesados en Uruguay. Una oficina que esté diseñada para eso en el idioma que ellos entienden, no en el inglés. Estamos hablando del idioma de los negocios profesionales que exige invertir. ¿Qué decía el presidente de la República y el secretario de la Presidencia recién cuando regresaron de Estados Unidos? Nos preguntaron muchísimos empresarios norteamericanos para invertir en Uruguay por el interés que hay en el Uruguay. Bueno, el seguimiento de ese interés es lo que se necesita. Claro. Y además, como se dice frecuentemente, pero a veces no se cumple, que la política exterior sea una política nacional, una gestión pública de Estado, ¿no? Y porque ahora nos vamos a enfrentar al ruido electoral, sin duda ya estamos en el medio del ruido, pero ¿cuánto se construye ahora a futuro, no? Esto es continuo y hay que estar atentos permanentemente a las dinámicas globales que afectan las posibilidades de insertarse. La foto fue importante, la de Biden. Muy importante, muy importante. Así como va a ser importante ahora cuando el presidente viaja a Europa en julio, a fines de julio, en la reunión CELAC, Unión Europea. Claro. Europa, Estados Unidos, hoy son para Uruguay 2 destinos muy importantes para poner más, digamos, profesionalidad en la gestión del recurso destino, porque hay un sector exportador de servicios muy grande creciendo hacia Estados Unidos. Uruguay, todo el software y la industria de tecnología de la información es por lejos el principal destino de la producción, y en Europa tenemos un mercado para la producción del agro uruguayo que es cada vez más exigente en términos medioambientales,
va a hacerlo cada vez más, independientemente del acuerdo Mercosur-Unión Europea. El Pacto Verde, Europa ya lo lanzó solo, entonces va a exigirle a cualquiera que lo vaya a vender a Europa determinados estándares ambientales en la producción de esa alimentación. Sí. Uruguay los cumple, Claro. prácticamente todos, y no los cumple Brasil y no los cumple Argentina. Uruguay sí los cumple. Claro. Y eso se paga en los mercados, vale más caro lo que tiene el certificado de calidad ambiental. Y ahí Uruguay tiene un nicho para posicionarse cada vez más en Europa, que es un mercado que está dispuesto a pagarlo. Sí. Otros mercados no, compran por cantidad. Europa compra por calidad. Y Uruguay ahí tiene el futuro pero para mirar. que no nos pase como con China, ¿no? Que después dicen, no, vienen todos juntos o no viene ninguno, porque Brasil allí está en una posición crítica con Europa y ojalá que eso no nos comprometa. Bueno, ahí ya estamos todos juntos hace por lo menos 25 años negociando el acuerdo de Mercosur-Unión Europea. Este año pueden haber definiciones, ojalá. Sería Sí, muy ojalá. bueno para el Uruguay. Sí. Es el principal beneficiario Uruguay de esto, ojalá. Y eso que lamentablemente tenemos poco para influir, porque hoy en día Sí. el partido están jugando Lula, Francia y Alemania. Esa es la realidad. O sea, Sí, sí. entre esos tres se resuelve el acuerdo y va a ser, en lo que resta del año, vamos a tener novedades al respecto. Está bien. Bueno, Pero en ese marco, Daniel, hay que sí, entender sí. que una vez que esté establecido eso, es un acuerdo estratégico, no es específico. Ese acuerdo permite moverse mucho y el Uruguay ahí tiene que tener una estrategia clara de cómo aprovechar al máximo Claro. el acercamiento entre Europa y América Latina en un contexto, y esto es importante, porque recién hablabas de China, en un contexto donde China ya no es la misma China de hace 5 años atrás, que apareció Rusia con las complejidades que está teniendo, y Europa habla permanentemente. De hecho, te decía que tuvimos una larga serie de reuniones en Europa, en prácticamente todas el tema aparecía sobre la mesa, el reducir la dependencia económica con China. Nadie dice desacoplarse, no, pero sí no depender. Europa ya le preocupa, no quiere tener una dependencia de ser su mercado. Por ejemplo, Alemania es impresionante cómo está ahora buscando nuevos mercados para no depender de venderle a la China. El 40% de las Mercedes-Benz del mundo se venden en China. Por ponerte un ejemplo de lo que es la dependencia. La Mercedes en Alemania, el 40% de lo que hace va para China. Tremendo. Bueno, de hecho tuviste la valentía en su momento de decir, miren, cambiaron las circunstancias y ahora no hay que ir tan detrás de esa dependencia de un TLC con China, hay que ver las cosas de otro modo, hay que ver el mundo de otro modo. Por eso quisimos destinar varios minutos de esta entrevista a hablar precisamente del mundo, de cómo nos ven, de cuál es la ruta que debería trazarse Uruguay de aquí a futuro, pero también allí te consultaron por temas del momento, como se dice, no por la agenda más caliente. Me llamó la atención que decías que, obviamente, más allá de que lo sabemos, el tema del atraso cambiario es grave, pero dijiste algo más, es grave y de no pronta solución. Y hay que entender por qué dije eso, porque la solución implica meterse en conflictos en varias dimensiones. Hoy estamos en una situación de un dólar que ha bajado mucho en los últimos días, que esto es resultado de un fenómeno global, que el dólar está cayendo en todo el mundo, no es un fenómeno local. El año pasado Uruguay sí estuvo a contramano, mientras el dólar subía en el mundo, en Uruguay caía, eso nos separó y hoy esta baja nos pega más que a otros países, claro, porque ya estábamos caros, entonces estamos muy caros con respecto a todos nuestros mercados, a donde le vende Uruguay en bienes y servicios, estamos por lo menos 25% más caro, ni que hablar Argentina y Brasil, que ya es niveles récord con Argentina, y con Brasil preocupantemente también lo caro que está Uruguay con respecto a Brasil. Cuando uno lo ve contra los propios fundamentos de la economía uruguaya, o sea, los fundamentos que hacen la competitividad del Uruguay, estamos mucho más caros que lo que deberíamos estar para poder competir. Pero a pesar de eso, estamos en una situación muy complicada para salir cuando entendemos que es mala, ¿no? O sea, estamos en una trampa. Por eso yo le hablé de esa forma. Sí, que no hay soluciones mágicas y que hay como una sensación de trampa. Hay por lo menos... Hay 4 dimensiones de conflictos que implica salir. La primera es con la planificación macroeconómica del gobierno, donde hay una variable que está involucrada en toda la planificación, que es la inflación, y que se espera que a fin de año entre en el objetivo del Banco Central, que es 6%. Para que la inflación baje por debajo del 6%, el tipo de cambio, según nuestros cálculos, que debería estar cerrando el año, es de 37,2 interbancario. No muy lejano al valor actual, pero sí impensado hace
unos meses atrás. Claro. ¿no? Bueno, este valor que hoy tenemos el dólar, si se mantuviera o bajara un poquito hacia fin de año, estaríamos logrando sí que la inflación entre dentro del rango del Banco Central. Que es el objetivo Pero principal del equipo hoy, ¿no? por eso, y ese es el objetivo, está establecido, está planteado, que va enfrenta este problema de competitividad, ¿no? Sí, acá hay muchos exportadores que nos están mirando, empresarios que nos están mirando, que probablemente digan, bueno, ¿y esto hasta cuándo? Y acá no son, y hay que entender que no es solo un problema de los exportadores. Por ejemplo, todos los promotores de inversión y los que invierten en propiedad residencial, que ha crecido mucho, inversión en infraestructura asociada a edificios, eso también está muy, muy complicado por los inversores extranjeros interesados en estos recursos. Por lo tanto, es un problema que trasciende. Cuando uno habla de atraso cambiario, el primero que la gente piensa es, el sector del agro, los vendedores de carne, la soja. No. Acá tenemos también a los exportadores que los olvidamos, que son muy grandes, que venden servicios de software, pero también tenemos a emprendimientos locales que reciben recursos del exterior para financiarse y hoy están muy complicados. Entonces, primer conflicto con la inflación. Con un dólar de 42 a fin de año, que sería un dólar el que se esperaba hace no mucho atrás, cuando le preguntaban a los analistas económicos que le responden la encuesta que hace el Banco Central, que iba a estar el dólar a fines del 2023, daban 42. Bueno, con dólar a 42, según nuestros cálculos de consistencia dólar-inflación, la inflación termina en 8,7, casi 9, no 6. ¿Se entiende, Daniel? O sea, ahí está el conflicto, porque con una inflación que se acerca al 9% a fin de año, no solo se te complica las proyecciones dentro del presupuesto y los compromisos internacionales de emisión de deuda uruguaya en pesos nominales, como el gobierno quiere hacer en estos días, sino que también se te complica toda la negociación salarial, que empieza ahora una ronda en julio quería hablar muy de eso. grande, muy grande. Quería hablar de eso contigo. 65% de todos los trabajadores del Uruguay, incluyendo públicos y privados, ahora los públicos quedan afuera, pero el 65% de todos los trabajadores del Uruguay van a estar involucrados. Y hay una pauta muy clara por parte del gobierno. Vamos a tratar de recuperar la pérdida de salario real que tuvo la pandemia y volver a los niveles prepandemia. Sí, te diría, yo le quito el tratar. Vamos a recuperar. Sí, es un compromiso muy fuerte. Es un compromiso fuerte que implica que lo que se tiene que recuperar es el poder de compra del salario. Para que el poder de compra se recupere, la inflación es clave. Y se está poniendo como objetivo, como meta, un 5% de inflación para que la negociación cierre. Y bueno, imagínense si estuviéramos cerrando a fin de año con una inflación de 8,7, se cae toda esta negociación en torno a una inflación del 5. Exacto, claramente. Entonces, es un problema, pero es mucho peor, porque también uno diría, pero ¿por qué no salimos? Pero podemos salir dándole mayor aire al sector exportador con algunas medidas regulatorias que mejoren. Permitir, por ejemplo, se habla en la frontera, que la situación es crítica en toda la frontera, porque el diferencial de este precio con Argentina y Brasil es donde es más grande. Se habla por algunos sectores, es decir, permitamos importación, microimportaciones de Argentina y que después se venda con impuestos en el Uruguay. Eso ya aliviaría. Pero ahí aparecen los distribuidores, ahí aparece un conflicto entre empresas. Claro. Que eso no le sirve a todos. Sí, porque además te dice, microimportación en Salto y a las 4 horas lo tengo en Montevideo, ¿no? Por supuesto. Y después aparecen los que todavía dicen, no, pero acá lo primero que hay que hacer es cuidar lo que es legal y lo que es ilegal. Vamos por el contrabando. Cerremos la frontera del contrabando, que ha crecido muchísimo. Sí. Y pero ahí aparece todo el mundo informal, que es un mundo que funciona y que vive de eso y que a su vez abastece a muchas personas con recursos bajos. Entonces, es muy complejo la situación. Los avances que se puedan hacer implican enfrentarse a algo que está establecido. Ese es el punto. O sea, sin enfrentamiento no se sale de esto. Claro, la pregunta es si vemos en el horizonte cercano una posibilidad a que haya ese enfrentamiento, y por lo menos yo no lo veo. O sea, por lo menos el año electoral no es proclive a enfrentamientos. Claro, iba a ir a eso. Es una trampa ahí, ¿no? Por lo menos estamos como en este laberinto donde lo electoral incide. Y te agrego otra, el compromiso fiscal. Porque uno diría, podemos hacer reducción de impuestos para que las empresas puedan estar mejor. Pero los números, si empezamos a reducir impuestos. Nosotros el otro día presentamos cuánto implicaría eliminar aquello que en su momento el ministro Astor introdujo, que fue volver a introducir el impuesto de inflación, la corrección por inflación
que te afecta los balances y te afecta el IRAE, que en el 2017 se eliminó, y eso fue como un 10% más de IRAE para muchas empresas. Eso sigue estando vigente. Nosotros dijimos, bueno, volvamos a la previa del 2017. ¿Se acuerdan que en el 2017 hubo una especie de ajuste fiscal con aumento de impuestos? Se aumentó el IRPF, aumentó el IRAE con esto. Bueno, y eso son 300 millones de dólares. Es plata para cuando las cuentas fiscales están bajo la lupa, porque tenemos una regla fiscal que este gobierno aprobó en la LUC. Sí. Se mantuvo en el referéndum y que está vigente y que ahora en 2023 y 2024 va a tener que mostrarse que se cumple. Claro, hay que cumplir con eso. Se puede cumplir. Bueno, vamos a hablar de esto más adelante, Nacho. Quedaron varios asuntos, ¿no? Primero, tu expectativa sobre esta ronda que mencionabas de los consejos salariales, donde ahí se juega mucho. Está la rendición de cuentas, es la última oportunidad para gastar. Allí no hay diferencia solo con la oposición, sino que ahora en la propia interna del partido de gobierno se ha instalado. Y después ese dilema, ¿por qué no crecemos más? ¿Por qué Uruguay no crece más? Bueno, porque sería, no digo la gran solución, pero parte de la explicación de por qué no crecemos más ahora es porque estamos poco competitivos. ¿Qué muestra la evidencia? Nosotros lo hicimos todos los números. En los últimos 25 años, si uno agarra los momentos en que Uruguay estaba caro, como ahora, con atraso cambiario fuerte, y compara con momentos en los que no estaba tan caro, cuando estaba un poco más alineado con el resto de los países, se ve con claridad que cuando Uruguay está como ahora caro, se invierte muchísimo menos por parte de las empresas y se contrata mucho menos trabajadores. Por lo tanto, se crece menos. Entonces, parte de por qué no crecemos es porque estamos poco competitivos. Entonces, si queremos crecer más, esto es parte del problema que hay que buscar solucionar. Porque esto es sentido común. O sea, invertir implica tener un resultado para el que invierte. Y cuando los costos y los ingresos no dan, entonces el que iba a invertir se retrae. Ahora uno podría pensar, pero si se acaba de anunciar una mega inversión en Paysandú de hidrógeno verde, que fue un gran anuncio de 4.000 millones de dólares, es verdad. Pero a veces hay que separar lo que son las mega inversiones que vienen de la mano de otras decisiones. Acá es clave, por ejemplo, la estabilidad económica, la estabilidad política, institucional del Uruguay, por una inversión de larguísimo plazo, como es la inversión en hidrógeno verde, que solo lo hace una empresa que tiene una visión de muy largo aliento y que cree en otros factores más que la coyuntura de que ahora estamos caros. Ahora, el que va a invertir, por ejemplo, en ampliar un depósito, o que va a aumentar el tamaño de una oficina, o contratar a un trabajador, una empresa que ya está funcionando y que ya no tiene renta como para aprovechar de los descuentos que hace la Comap, que es a través de lo que uno debería aportar a través del impuesto a la renta y puede descontarlo con inversiones, pero ya cuando hay poca renta ya no hay que descontar. Entonces, esas empresas, que son la mayoría de las empresas uruguayas, no son las mega inversiones. Las que mantienen el motor caliente. El freno de mano puesto. Exacto. Y las que están mirando y dicen, ¿qué hago? Bueno, voy a esperar por lo menos un año más. Capaz que espero el año que viene y veo, porque los números no me empiezan a dar. Bueno, Ignacio, muchas gracias por estos minutos. Vamos a seguir hablando de muchos temas. Voy a contar un secretito. En una entrevista anterior que te hice ya hace un tiempo, tuvimos ahí una falla técnica. En la última pregunta te había dicho, che, y aquello de la candidatura, la posibilidad de que vos emerjas como una figura del Partido Colorado, por ejemplo, ¿en qué quedó eso? Lo mismo, no he cambiado lo que yo vengo diciendo, o sea, no está en mis planes, no es una alternativa que yo estoy analizando el día de hoy. Es algo que se comentó, pero en lo cual yo nunca dije que me iba a subir, o sea, no me tengo que bajar de lo que no me subí. Exacto. Pero lo descartás en principio, aún subirte ahora a eso. Muchas gracias, Nacho. Un gusto. Ignacio Munzo, el economista Ignacio Munzo, director de Ceres, estuvo con nosotros. Este es el plan en Canal 11 de Punta del Este. Estamos en Asertiva. Una buena comunicación crea oportunidades. Asertiva es una agencia con una mirada integral de la comunicación y del marketing. Su equipo de profesionales se encarga de posicionar y desarrollar tu marca creando comunicación que conecta. Conoce más en asertiva.ui. Hasta aquí esta edición de Este es el Plan. Ojalá que lo hayan disfrutado ustedes tanto como nosotros al hacerlo. La invitación es para que nos reencontremos el próximo domingo a las 10 de la mañana desde Asertiva Estudios y por Canal 11. Que pasen todos muy bien. Este es el Plan fue presentado por Intendencia de Maldonado, Antel, Macromercado, Solanas, Gasalla Negocios Inmobiliarios, Caracoles Barrio Privado, Barraca Luisi, desde Asertiva Estudios.